Ok. Bueno, en la última clase, ¿verdad? Habíamos empezado a discutir los conflictos de pipelining, ¿verdad? ¿Sí? Y específicamente habíamos hablado de dos tipos de conflictos. Uno eran estructurales, ¿verdad? Y otros los conflictos de datos. Los conflictos estructurales dijimos que básicamente se daban a nivel de componentes, ¿verdad? O sea, básicamente tratar de usar el mismo componente en un ciclo específico. Y teníamos un problema, básicamente decíamos si hay una sola memoria, ¿sí?, de datos y de programa, y el problema del register file, ¿verdad? Que en este ejemplo específico, el del register file, ¿verdad?, se resolvía haciendo las escrituras en la primera mitad del ciclo y las lecturas en la segunda mitad. ¿Sí? Luego hablamos de los conflictos de datos, ¿sí?, y llegamos a ¿verdad?, este conflicto, ¿sí?, que era un load word, y luego utilización, ¿no? O sea, ¿sí?, utilización del registro que estamos leyendo ¿sí?, de memoria. Entonces, en ese caso decíamos que ya no nos quedaba de otra, ¿sí?, que meter un ciclo de espera. Era el único caso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces era el único caso donde necesitábamos, ¿sí? Y luego hablamos de esto, ¿verdad? Las condiciones, ¿verdad? ¿Sí? O sea, decíamos, si la instrucción, ¿verdad? ID y X, recuerden que eso es aquí, ¿verdad? Instruction decode, ¿sí? O sea, fin de instruction decode, inicio de ejecución, es decir, la instrucción que está aquí. Si es un memread, significa load word, ¿verdad? ¿Sí? Y alguno de los registros de parámetros de la siguiente instrucción, ¿sí? Bueno, serían esto, ¿verdad? Esto hacen referencia a los registros, ¿sí?, de parámetros, el RS y el RT, ¿sí?, de la siguiente instrucción, que en este caso es el sub, ¿sí? Digamos si este es RS, este es RT, ¿sí? Perdón, creo que es al revés. Así. ¿Sí? Y aquí, ¿verdad? Este va a ser el RT de esta instrucción. ¿Sí? Entonces, si el RT de este dice es igual a alguno de estos, es decir, a este o a este, ¿sí?, entonces ahí no nos queda de otra que stall. ¿Sí? O sea, insertar un ciclo de espera. O cancelar la instrucción, ¿verdad? ¿Sí? Bloquear el incremento del program counter para que en el siguiente ciclo se vuelva a leer la misma instrucción. Es decir, vuelva a hacer fetch de la misma instrucción. ¿Sí? Ahí puedo contar que el compilador, o sea, sé que no es una obligación, pero podría él detectarlo e insertar ahí el nodo. Sí, pero de nada serviría. Realmente lo que sería útil, más adelante vamos a mencionar eso, es lo que se llaman los delay slots, más que todo en los conflictos de control, donde sí es útil que el compilador, ¿sí?, o puede ser útil que el compilador inserte instrucciones en ese caso. ¿Sí? Ok, entonces, ahora, ¿verdad?, tenemos otro problema, o sea, con respecto a hardware, ¿sí? Hasta ahora, ¿verdad? O sea, todo lo que hemos venido agregando es, primero, ¿verdad?, agregamos registros de estado. ¿Sí? ¿Sí? Luego, agregamos, ¿sí?, vamos a llamarle unidades de detección de conflicto. ¿Sí? Todo eso es lo que hemos venido agregando ahora, ¿verdad? Como quien dice, unidades de control de pipelining, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahora tenemos que agregar
O sea, no solo para detectar conflicto, ¿verdad? Hardware para hacer stall o detener ¿sí? el pipeline. ¿Sí? O sea, tenemos que implementar el stall. ¿Sí? O sea, en palabras, nosotros sabemos que lo que hay que hacer es, ¿sí? O sea, de acuerdo a esto, o sea, volviendo al diagrama, ¿sí? O sea, que en este punto, ¿sí? No se escriba el program counter. ¿Sí? Que el program counter preserve el valor para que en el siguiente ciclo, es decir, si aquí, ¿verdad? Teníamos, vamos a decir PC, aquí va a ser PC más 4, ¿sí? Y aquí ya sería PC más 8. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que evitar es que, o sea, digamos, este sería el valor que pasaría al PC. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que evitar es esto, que en este punto el PC más 4 se escriba al program counter, de tal manera que, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a una sola cosa. La escritura del program counter, que hasta ahora es, ¿sí? Incondicional, es decir, siempre se hace al final del ciclo, ahora va a ser condicionada. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que condicionar, vamos a agregar, ¿sí? Una señal, ¿verdad? ¿Sí? Generada por las unidades o sea, la unidad de detección de conflicto, y básicamente sería esta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? O sea, tiene que generar esta señal, ¿verdad? El pc.write, ¿sí? Y también los registros de estado, ¿sí? De la, ¿cómo se llama? De la unidad, perdón, de la etapa IFID, fin de instruction fetch, inicio de decode, ¿sí? También va a ser condicionada. Recuerden que cuando esto es instruction fetch, ¿sí? Si voy a cancelar esta instrucción, ¿sí? De nuevo, esta, no voy a escribir el program counter, pero tampoco debo escribir los registros de estado. ¿Sí? Si no, duplicaría. ¿Cómo? Exactamente, estaríamos de alguna manera como duplicados, estaríamos ejecutando 2 veces la instrucción y la primera vez la estaríamos ejecutando con datos incorrectos. ¿Sí? Pero recuerden que estamos haciendo todo eso porque hay una dependencia de datos aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces tenemos que condicionar 2 cosas. ¿Sí? La escritura del program counter. ¿Sí? Sería acá, ¿verdad? Decimos el pc.write. ¿Sí? Y el IFID write. ¿Sí? Básicamente, si tenemos, si se detecta ese conflicto, entonces, vamos a decir, este va a ser 0 y este va a ser 0. ¿Sí? Eso es como decir, estoy cancelando. ¿Sí? La instrucción. ¿Sí? Entonces, lo segundo sería, ¿verdad? ¿Sí? Es insertar una burbuja. En este caso, ¿verdad? Entre el load word, ¿sí? Que en ese, o sea, cuando sucede el conflicto, va a estar en etapa de ejecución, ¿sí? Y el uso, la siguiente instrucción, que va a estar en la etapa de decodificación, ¿sí? Entonces, básicamente podríamos decir, ¿sí? O sea, la burbuja va a ser un NOP, ¿verdad? ¿Sí? O sea, un no operation, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿verdad? Setear los registros, ¿sí? Los registros de control, ¿sí? Se podría hacer el caso especial, ¿verdad? De setear todos los registros de control, ¿sí? En 0, ¿sí? Para decir, es un NOP, ¿sí? Entonces, fíjense bien,
O sea, ¿sí? La unidad de control o la unidad de detección de conflicto debe escoger, ¿sí?, entre la instrucción decodificada, ¿sí?, o los ceros del stall. ¿Sí? O sea, ahora tenemos que agregar un multiplexor entre la etapa de IF, ¿sí?, y FID. ¿Sí? Hasta ahora, ¿verdad? La instrucción de ¿cómo se llama? Acarreada pasaba de un solo, ¿verdad? A los registros de control IFID. Esto es IFID. ¿Sí? Ahora, ¿sí?, esto es condicionado, ¿verdad? Así que voy a agregar un multiplexor acá. ¿Sí? Esta es la instrucción original y 0, vamos a decir. ¿Sí? Donde todos en ceros aquí lo estamos, ¿cómo se llama? Considerando. No. ¿Sí? Que es no operation, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el load word, ¿verdad? ¿Sí? Se va a proceder normalmente o sea, se va a ejecutar tranquilamente, ¿verdad? ¿Sí? Y con eso, o sea, con todo eso, ¿sí?, un montón de cosas habremos cancelado, ¿sí?, la instrucción que estaba después del load word. Bueno, no cancelado, ¿verdad? La hemos retrasado. ¿Sí? Para dejarlo claro, no es cancelar, sino retrasar. ¿Qué hemos agregado? O sea, aquí, lo que está en el siguiente. Aquí está. Ahí está el pc.write y f.write. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Agregamos en primer lugar la unidad de detección de conflicto. Aquí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esta es la que detecta el conflicto. ¿Sí? Aquí le llaman load. ¿Sí? ¿Sí? O sea, load word y use. O ALU use. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. La escritura de estos registros de estado, ¿sí?, ahora están condicionados. ¿Sí? El program counter también. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí, fíjense bien, ¿sí?, la unidad de control, aquí es donde, ¿sí?, si agregamos este multiplexor para setear en 0, o sea, todas estas señales. ¿Sí? O sea, en caso de que exista el conflicto. Si se fijan, la segunda entrada de este multiplexor es un 0. ¿Sí? Entonces, básicamente, sí, estamos cancelando. ¿Sí? O ese sería el, ¿cómo se llama? El equivalente, lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Sí? Insertar un NOP. ¿Sí? Es poner en 0 todas las señales de control en ese caso. ¿Sí? ¿Claros ahí? Fíjense en el título de este slide. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? O sea, hasta ahí terminamos con los conflictos de datos. Y voy a resaltar esta palabra. El peor de todos, que es lo que nos salió, algo
recientes ejercicios en un solo ciclo, pero que aquí sí. Fíjense bien que los conflictos de datos casi todos los pudimos resolver, ¿verdad? O sea, sin necesidad de stall, excepto ese caso especial. ¿Sí? Que haya un log word y una utilización después. ¿Sí? Ahora, este slide dice el último, ¿sí? Y el peor de todo. ¿Sí? O sea, el último tipo de, ¿cómo se llama?, de conflictos y el peor de todo. Los conflictos de control. ¿Por qué creen ustedes que son los peores? Porque ahí sí que hay que preverlo de una manera que puede que pase. Bueno, para empezar, en algunos de los casos, si fuera un branch, puede que pase, puede que no pase. Eso uno. Y en el caso pero siempre que un salto quiere decir que las instrucciones que están haciendo puede que tengan que cancelarse de alguna manera, lo cual me imagino que no se puede. Ya vamos a hablar de eso. Son los peores, ¿saben? Porque modifican el flujo de control. Y hasta ahora, si ustedes se fijan, nosotros hemos asumido que todo es secuencial. ¿Sí? Pero instrucciones como, ¿sí?, jump, YAL, JR modifican el flujo de control de manera incondicional. En nuestro ejemplo, ¿verdad?, solo tenemos jump. ¿Sí? Ahora, los más problemáticos aún son los condicionales. Porque no se sabe cuál de los dos puede hacer. Exactamente, no sabemos. ¿Sí? Y hay todavía, ¿verdad?, un caso que nosotros solo vamos a mencionar, ¿verdad? Y son las excepciones, ¿verdad? ¿Sí? Que también modifican el flujo de control. ¿Sí? Como todos los conflictos, ¿verdad? ¿Sí? La primera y solución más fácil, stall, insertar delay. ¿Sí? Y ya sabemos que eso es malo. Malísimo. ¿Sí? Eso impacta el CPI. Y hace que el código se tarde más. ¿Sí? Segundo punto, modificar el hardware. ¿Sí? En nuestro diseño, ¿en qué punto o en qué etapa, vamos a decir, ¿sí?, se toma la decisión de si salta o no salta? Vamos a ver. ¿En qué etapa se toma esa? O sea, se sabe, vamos a decir. Cuando la ALU En la ALU, ¿y esa qué etapa es? La cuarta. Sería en la cuarta, porque la ALU es en la tercera, y cuando llegamos al inicio de la cuarta, que ya sabemos si salta o no salta. ¿Sí? Ahora, si podemos, ¿sí?, tomar esa decisión mucho antes, ¿sí?, entonces la situación mejoraría. ¿Sí? Claro, eso implica extraer ese circuito de la ALU y ponerlo, ¿sí?, o sea, en otro lado. Ya vamos a ver esa modificación. ¿Sí? Ok, y lo otro es generar, es decir, que la arquitectura tenga explícitamente lo que se llaman delay slots. ¿Sí? Y que haya alguien, que obviamente es el compilador, que llene esos slots. ¿Sí? O sea, un delay slot, pues básicamente va a ser vamos a decir, un ciclo de espera en el pipeline. ¿Sí? Entonces, en vez de dejarlo como ciclo de espera, ¿sí?, la arquitectura, vamos a decir, provee ese mecanismo de tal manera que el compilador diga, bueno, en ese delay slot yo voy a meter esta instrucción. ¿Sí? O sea, una instrucción, claro, que el compilador sepa, vamos a ver, que siempre se va a ejecutar. ¿Sí? El problema es que, ¿sí?, dependiendo vamos a decir, de la cantidad de etapas del pipeline, los delay slots pueden ser un montón, ¿verdad? Y claro, el compilador, lo que decía ahí sí Guillermo, ¿verdad?, podría llenarlos todos con NOP, pero eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí? De llenar un montón de delay slots puede ser, ¿sí?, bastante complicado. ¿Sí? Entonces, esto nosotros solo lo vamos a mencionar también y sí vamos a discutir un poquito de este último. ¿Sí?
Predecir. ¿Sí? Predecir dice sí y dónde. Es que hay dos cosas aquí. Una cosa es predecir si va a saltar o no va a saltar, y la segunda es, ¿sí?, saber la dirección, ¿verdad? A dónde va a saltar y esperar lo mejor, ¿sí? Voy a resaltar esto. ¿Sí? Claro, ¿verdad? ¿Qué pasa si predecimos mal? Pues datos incongruentes con lo que en verdad... Vamos a ver que no vamos a llegar a eso, ¿verdad? Incongruencia. Pero tenemos que cancelar la instrucción, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver que al final, en nuestro diagrama implica cancelar al menos una instrucción. Pero si predecimos bien, entonces significa que no perdimos ese... ¿Sí? Claro, ¿verdad? Predecir aquí, o sea, eso. Ya vamos a ver qué eso significa, ¿verdad? Estos son datos del último, ¿sí? El último punto de varios benchmarks. ¿Se acuerdan, verdad, que hablábamos de eso en el capítulo 1? ¿Sí? Para pruebas de, ¿sí?, de procesador. Pues de acuerdo a esos benchmarks, solo 15%, ¿verdad?, de las instrucciones de que se llama OPS, ¿sí?, generan conflictos de control, ¿sí? Y solo 25%, ¿verdad? ¿Sí? Y 25%, perdón, son de datos, ¿sí? O sea, son más comunes, vamos a decir, ¿sí?, los de datos. Pero ya sabemos, los de datos son, ¿sí?, son mejores y los puedo resolver. Son agregándole datos bastante más ¿Sí?, de complejidad en cuanto a conexiones. Claro, obviamente, pero el punto es que al menos en los conflictos de datos tenemos una forma de resolverlo. En los conflictos de control no hay un método simple. Predecir no es una forma de resolverlo. Sí, es una forma de, no sé, de tratar, ¿sí?, de resolver. Pero adelantamiento de datos resuelve el problema, ¿sí? La predicción aquí no resuelve el problema, aparte de que es complejo. Vamos a ver, ¿sí?, que eso le agrega mucho más complejidad todavía, ¿sí?, al procesador, ¿sí? Entonces, hablemos primero del jump, ¿sí? Es la instrucción de salto más simple, ¿verdad?, que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, el jump se decodifica, ¿verdad?, en la etapa, obviamente, de ID, o sea, instruction decode. ¿Sí? Y ahí se ejecuta. Recuerden que esta no necesita ¿sí?, la ALU. ¿Sí? Entonces, esta necesita, ¿verdad?, también, bueno, aquí le llaman, en este slide, un flush, ¿sí? Porque si estamos ejecutando un jump, ¿sí?, y yo acarreo la siguiente instrucción, ¿sí?, entonces en este punto, ¿sí?, yo voy a saber cuál es el target, ¿sí? Entonces tengo que cancelar esta instrucción que estaba ejecutando, ¿sí?, y hacer fetch, o sea, este es el jump target. ¿Sí? O sea que el jump, ¿sí?, implica también insertar un knob. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. O sea, ¿por qué necesito, o sea, insertar un ciclo de espera también? ¿Sí? Ok. Afortunadamente, ¿verdad?, de acuerdo a los specs, este es un spec int, ¿sí?, la cantidad de instrucciones de jump solo es alrededor de 3%, ¿sí?, de acuerdo a ese benchmark. O sea que los jumps son poco comunes. ¿Sí? ¿Claros ahí? Sí. Ok. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de stalls, ¿saben?
Entonces la primera, ¿verdad? Ya teníamos una solución, ¿verdad? O una forma de generar un stall, que era un knob que se insertaba, ¿verdad? ¿Sí? Entre dos instrucciones. En el caso del, ¿sí? del load word y el uso del load word. Este era el load word y el uso del load word. ¿Sí? Básicamente, ¿verdad? Sí, poniendo en cero, o sea, eso lo logramos. Poniendo en cero todos los bits de control, ¿sí? De la etapa apropiada. ¿Sí? En ese caso era fin de instruction fetch, inicio de decode, ¿sí? Si mal no recuerdo. ¿Sí? Y las instrucciones, ¿verdad? Load word, las que estaban antes de load word, ¿sí? Progresan normalmente en el pipeline, ¿verdad? ¿Sí? Ok, el otro esquema, ¿sí? Y es el que vamos a, ¿sí? Por eso es que ustedes ven acá que, ¿sí? No habla de stall, habla de flush, porque en este caso, ¿sí? Aquí sí, literalmente, ¿sí? Dice que la situación aquí es diferente. En el caso anterior, por eso yo le decía, no estamos cancelando la instrucción. Lo que estamos diciendo Exactamente, la estamos retrasando, pero aquí la situación es diferente. O sea, no le estamos diciendo a esta instrucción, espérate. No, aquí la estamos barriendo. ¿Sí? Pero eso habla de flush, ¿verdad? No habla de stall. ¿Sí? Flush aquí es, o sea, cancelemos. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? O sea, la diferencia con el anterior. Aquí sí estamos cancelando la instrucción. ¿Sí? Entonces, para eso, fíjense bien, ¿sí? Vamos a reemplazar, aquí sí, literalmente, la instrucción, vamos a decir que está en el pipeline, por un knob. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Básicamente, ¿verdad? El esquema de insertar el knob va a ser el mismo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, poner en cero todos los bits de control. ¿Sí? Pero que quede claro, ¿verdad? ¿A qué se refiere aquí el flush? El flush es barra con esa instrucción. ¿Sí? O sea, esa no puede volver a ejecutarse. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí está. Las líneas moradas. ¿Sí? Entonces ahora sí, ¿verdad? Agregamos aquí el multiplexor. ¿Sí? ¿Sí? O sea, si hay que hacer flush, o sea, si este es 1, entonces sí, lo que pasan acá, puro 0, ¿verdad? ¿Sí? Y básicamente, ¿verdad? Esa es la misma, o sea, la misma señal, si ustedes se fijan, ¿sí? De jump, solo que aquí le llamamos if.flush. Es decir, si es jump, ¿sí? Cancelo la siguiente instrucción. Eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y ahora, ¿sí? El BQ. O los saltos condicionales. ¿Sí? Pero fíjense bien, el punto, lo que decíamos, ¿verdad? ¿Sí? Hasta este ciclo, ¿sí? Yo tengo el resultado de si va a saltar o no va a saltar. Igual, ¿verdad? En este ciclo tengo el target, a dónde va a saltar. ¿Sí? Pero fíjense bien, bajo este esquema, si lo hacemos ¿sí? A base de
de stalls, ¿cuántos ciclos de stall tengo que? 2, ¿verdad? Tendría que insertar 2 ciclos de stall para saber, ¿sí?, si voy a ejecutar la siguiente o el target. ¿Sí? Fíjense bien que aquí la cosa es diferente al jump, porque puede ser que necesite ejecutar la siguiente o puede ser que si salte y ejecuto la instrucción del target. ¿Sí? Es decir, ¿a dónde salta el BQ? ¿Sí? Ajá, eran más de 2. Supongo que si salto. Aquí está el BQ, aquí está el target. Fíjense bien, si no salta, no hay ningún problema con esto. Pero si salta, tengo que hacer 3 flush. Y recuerden lo que significa un flush ahora. Un flush es barra 3 instrucciones. ¿Sí? O sea, el gran problema, fíjense bien, es, ¿sí? O sea, hice acarreo de esta, hice acarreo de esta. En este punto, ese es cierto, ya tenía ¿sí?, el target. ¿Sí? Pero ya hice acarreo de esta. O sea, ¿sí? O sea, ya acarreé la siguiente. Pero realmente el program counter se va a escribir con el target que tenemos acá hasta este ciclo. ¿Sí? Recuerden que el target tiene que pasar al program counter. ¿Sí? Entonces en este ciclo es, ok, ¿sí?, hago acarreo de la instrucción del target. Pero ¿qué pasa con esto? Tengo que hacer 3 flush. O sea, ya había comenzado 3 instrucciones y tengo que cancelar. ¿Sí? Y ahí sí, ¿verdad? O sea, recuerden que nosotros estamos hablando del BQ, ¿verdad? O sea, aquí sí estamos hablando de BQ, pero en la vida real, ¿sí?, vamos a estar hablando de, ¿sí?, BQ, BNE, ¿sí?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí tenemos un problema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces apliquemos el primer esquema. ¿Sí? Saquemos el hardware de si que decide si 2 valores son iguales, recuerden que es BQ, y movámoslo a la segunda etapa. ¿Por qué puedo moverlo a la segunda etapa? Digamos que tenemos ahí una mini algo que se encarga de hacer las comparaciones. Igual, ¿verdad? Porque necesito los registros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿sí?, en la segunda etapa puedo leer los registros. ¿Sí? Entonces el punto es que si tomo la decisión en este ciclo, aquí nomás calculo el target también. ¿Sí? Entonces para este ciclo ya puedo saber, ¿sí?, cuál es el target. ¿Sí? Entonces, lo bueno en este caso es que solo tengo que hacer un flush. ¿Sí? Ahora, en la vida real, ¿sí?, claro, este es un pipeline, ¿verdad?, de 5 etapas. ¿Sí? Imagínense el pipeline, ¿verdad?, del Pentium 4, de más de 20 etapas. ¿Sí? ¿A qué etapa lo vamos a mover? No sé, ¿verdad?, que fuera la sexta. ¿Cuántos flush tendría que hacer en el peor de los casos? O sea, supongo que la decisión se hace en la sexta. ¿Sí? Serían 5. Una cuarta parte, 125%
es bastante. Bastante. 5, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, si movemos el hardware de decisión, ¿sí? A la etapa, ¿sí? O sea, lo quitamos de la etapa de ejecución y lo pasamos a la segunda etapa, pues reduce el flush, solo es 1. ¿Sí? Necesitamos otro multiplexor. ¿Sí? Y la compuerta AND, ¿verdad? Que teníamos allá, también tenemos que, ¿sí? Mover. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está lo que les decía, ¿verdad? En el caso de pipelines, o sea, más profundo, ¿sí? El punto de decisión puede estar más allá de la segunda etapa, ¿verdad? Lo cual, ¿sí? Agrega más stalls. ¿Sí? Ok, también, fíjense bien, acuérdense que teníamos lo de adelantamiento de datos, ¿sí? El ALU, ¿verdad? La salida de la ALU conectada a la entrada por multiplexores. Ahora, si vamos a extraer una parte del ALU, le vamos a pasar a la segunda etapa, tenemos que llevarnos toda esa lógica. Tenemos que clonar todo eso. ¿Sí? Debemos tener adelantamiento de, ¿sí? De datos. ¿Sí? Entonces, no me voy a detener aquí, ¿verdad? Básicamente es la misma, ¿sí? O la idea es parecida, ¿verdad? ¿Sí? A lo que, sí, a lo que vimos antes. ¿Sí? Bueno, esto, vamos a ver ¿sí? En el diagrama. ¿Sí? Mira qué bonito queda. El que dice compare, la parte moradita, ¿verdad? ¿Sí? O sea, piensen que extrajimos eso de la ALU, ¿sí? Y lo pasamos a esta etapa, ¿sí? Donde, fíjense bien, tenemos multiplexores acá, ¿sí? Y tenemos también, o sea, tuvimos que clonar la unidad de adelantamiento. Fíjense en todo el rollo que esto implica. Tuvimos que clonar esta unidad, la que decide si el resultado es adelantado o no. ¿Sí? Y ese resultado, ¿sí? Puede ser de la salida del ALU. Recuerden que este es un BQ y BQ puede necesitar un resultado, ¿sí? Qué sé yo, de una suma. ¿Sí? Entonces hay que adelantar la salida, fíjense bien, esta salida de la ALU, ¿sí? A cualquiera de los dos operandos del compare. Entonces tuvimos que clonar, fíjense bien, la unidad de adelantamiento. ¿Sí? Esta parte es la que calcula el target. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Recuerden que aquí es ¿cómo se llama? El label multiplicado por 4. Aquí viene el program counter más 4. ¿Sí? Y esto viene para acá. Y esto es el target. Entonces todo se resuelve en la segunda etapa, ¿verdad? Al menos en este caso. ¿Sí? Claro, tuvimos que ¿sí? Clonar más que bueno, de hecho el compare no lo estamos clonando, lo extrajimos de acá. ¿Sí? El compare lo sacamos de aquí y lo pusimos acá. Pero tuvimos que clonar la unidad de adelantamiento. ¿Sí? Y luego ustedes pueden verificar, ¿verdad? En los slides anteriores cuáles son las condiciones, ¿verdad? ¿Sí? De adelantamiento. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Menos que interesante ¿Cómo? por esa complejidad, es que lo que es Lisp tiene instrucción solamente equal y not equal. Porque si fuera... ¿Cómo así? MIPS tiene BQ, es equal, Sí. y BNE, que es not equal. No, a lo mejor es que por eso es que decido dejarlo solamente en esas, en vez de implementar así como lo que es Intel, que permite por instrucción nativa si es mayor que, menor que, todo eso.
es nativo, ¿no? Es parte de la, sí, recuerde que obviamente está comparando sí, un RISC con un CIS, ¿verdad? Un CIS que es mucho más complejo de implementar. Y en el fondo, ¿verdad? Sí, o sea, realmente Intel, ¿verdad? Lo que hace es, o sea, traducir, ¿verdad? Su conjunto RISC, perdón, CISC a un RISC, ¿sí? O sea, que en el fondo el procesador Intel lo que ejecuta son, ¿sí? Un RISC, ¿sí? Un conjunto de instrucciones reducido. Entonces hay una, no decir, hay una parte del procesador que toma esas instrucciones y las convierte, ¿sí? En un conjunto de RISC, ¿sí? Ok, este es el otro concepto, ¿verdad? Que, ¿sí? Que le habías mencionado, ¿sí? Delay slots o delay branches, ¿sí? O sea, como, ¿sí? La arquitectura, vamos a decir, la arquitectura permite de alguna manera, ¿verdad? Rellenar, o sea, ¿sí? Esos huecos, ¿sí? O sea, digamos ese stall, ¿sí? O sea, así como lo tenemos, nosotros tenemos, o con las modificaciones, sabemos que a lo más, ¿sí? Si la instrucción se cumple, ¿sí? Vamos a tener un flush. Entonces, para evitar eso, ¿verdad? La arquitectura puede proveer eso, ¿sí? Y como un hueco, vamos a decir, ¿sí? Un hueco que se puede rellenar, ¿sí? Claro, en este caso yo lo podría rellenar con un NOP, que entonces no cuenta, ¿verdad? O sea, en desempeño, o podría meter una instrucción auténtica, vamos a decir, ¿sí? Entonces tal vez un delay slot es fácil de, ¿cómo se llama? Vamos a decir, fácil de rellenar, ¿sí? Pero de repente, decíamos, si fueran 5 o 6, ¿sí? Por cada, o sea, por cada instrucción de salto condicional, imagínense, 5 delay slots, o sea, que serían 5 instrucciones que rellenar, sería más complicado, ¿sí? O se vuelve más difícil, ¿sí? Es lo que dice acá, ¿verdad? ¿Sí? O sea, entre más grande, ¿sí? El pipeline, los flush, ¿sí? O sea, aumentan, lo cual requiere, ¿sí? Más slots. Y hay que llenar, ¿sí? Esos slots, ¿sí? ¿Sí? Entonces, importante, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el crecimiento, dicen, la disponibilidad de transistores ha hecho el hardware, ¿sí? De predicción relativamente más barato. Claro, ¿verdad? La predicción, vamos a ver más adelante, ¿sí? Es una forma de resolver ¿sí? Estos conflictos en hardware. O sea, los delay slot, la idea es de resolverlos en software, es decir, cargarle al compilador, por ejemplo, la obligación de resolver el problema. ¿Sí? Y la predicción basada en hardware, sí, obviamente requiere más hardware, ¿sí? Pero, ¿sí? Tomando en cuenta que el hardware se ha ido abaratando, vamos a decir, sí, eso lo hace más factible o más barato, vamos a decir. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a dejar, ¿verdad? Ahí a un lado, ¿sí? Lo de, ¿sí? Los delay slot, y vamos a hablar de algo que es predicción, ¿sí? O sea, ¿en qué consiste predicción? Pues básicamente resolver los conflictos asumiendo, ¿sí? Vamos a decir, asumiendo algo, ¿sí? Entonces, un esquema simple, vamos a decir, puede ser un predictor estático, es decir, que siempre predice lo mismo, ¿sí? En este caso predice que, ¿sí? Que no se cumple, ¿sí? Entonces, si el predictor siempre predice, valga la redundancia, ¿sí? Que el salto no se va a cumplir, eso significa que continúa, ¿sí? La ejecución.
¿Sí? Si el predictor se equivoca en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo único que va a pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Un flush, ¿sí? Ya lo vimos, ¿verdad? Si el predictor se equivoca, un flush. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Ahí está. Recuerden el if.flush, básicamente, o sea, si nos equivocamos, ¿sí? El if.flush va a ser igual, ¿sí? A 1 para cancelar la instrucción, ¿sí? ¿Sí? Bueno, aquí está el diagrama. ¿Sí? O sea, al setear el if.flush en 1, ¿verdad? Básicamente lo que estamos haciendo es el campo de instrucción, ¿sí? Lo estamos seteando en 0. Y seteándolo en 0 es convirtiéndolo en un, ¿sí? ¿Cómo se llama? Lo estamos convirtiendo en un no. ¿Sí? Ahora, pensemos en desempeño. ¿Qué tan bueno es este predictor? Vamos a decir, con ciclos que tienen la condición, el tope. ¿Qué tipo de ciclo tiene la condición arriba, en el tope? Un while, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Sí? Pues solamente una vez, de n veces, pues se van a equivocar. Exactamente. ¿Sí? Va a ser muy bueno, vamos a decir, este predictor, ¿sí? Para predecir, ¿cómo se llama? Este tipo de ciclo, que tiene la condición y el tope. Básicamente dice BQ, ¿sí? $1, $2, o sea, si es igual, se salta. ¿Sí? Entonces recuerden que este siempre predice, no se cumple, no se cumple, no se cumple. ¿Sí? Entonces si el ciclo, qué sé yo, se repite 10 veces y en la 11ª se sale, ¿sí? ¿Cuántas veces se va a equivocar? Menos del 10%. Bueno, en número, no en porcentaje. ¿Cuántas veces? ¿Sí? Se repite 10 veces. ¿Sí? O sea, esta condición, ¿sí? No se cumple 10 veces. Y el predictor va a decir, no se cumple. O sea, 10 veces acierta. A la 11ª, que esta condición se cumple, el predictor va a decir, no se cumple, y sigue. Pero ahí va a fallar. ¿Sí? ¿Cuántas veces falló entonces? Una vez. ¿Sí? Entonces es muy bueno para esas situaciones. Ahora, ¿qué pasa con el caso contrario? Donde la condición está en la parte baja, bottom of the loop. 10 veces yo solamente una vez. Aquí se invierte la situación, ¿verdad? ¿Sí? Aquí vamos a decir 10 aciertos, o sea, de un ciclo de 10 veces, ¿verdad? ¿Sí? Diez repeticiones, ¿sí? Entonces el predictor, o sea, tiene 10 aciertos, ¿sí? Un fallo. Entonces, bajo la misma situación, aquí tiene 10 fallos, un acierto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el predictor? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Alguna heurística? Heurística, ajá.
¿Cuál es heurística? ¿Qué podemos hacer? Yo lo voy a poner aquí. El problema es que este predictor no recuerda nada. Simple y sencillamente, sí. O sea, si lo que tiene que predecir es el clima, ¿verdad? Siempre predice lo mismo, ¿verdad? Dice, hoy va a llover, hoy va a llover, hoy va a llover. ¿Sí? Y no recuerda que de repente ayer hizo sol, ¿verdad? ¿Sí? Pero tiene sentido, ¿verdad? Bueno, si ayer hizo sol, van a decir, bueno, vamos a predecir que hoy va a hacer sol. Tiene más sentido, ¿verdad? Que siempre predecir lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que este predictor necesita es recordar. ¿Sí? Y la primera vez, pues, predecir algo, irse con algo. ¿Sí? Pero después de que la condición se evalúe, si se cumplió, entonces, ok, dice, yo puedo seguir prediciendo lo mismo. ¿Sí? Y eso sería mejor, ¿verdad? Porque en el momento que él vea, ¿sí?, que esta se cumple, ¿sí?, entonces, en vez de predecir que no se cumple, dice, no, ahora voy a predecir que se cumple. Entonces ahí ya no va a haber tanto fallo. ¿Sí? En todo caso, un fallo a la primera, ¿sí? Luego 9 aciertos y un fallo al final. Pero eso es mejor, a 10 fallos. Sí, ahí el peor de los casos sería que la mitad de las veces se equivocara. ¿Y por qué la mitad? No, el peor de los casos sería que siempre se equivocara. Si fuera algún loop que no importara, no sé, que un número fuera par o impar, ahí se estaría equivocando justamente siempre. Sí, pero entonces sería un ciclo que no se, ¿sí?, que se repitiera que 2 veces. No, digo yo, un ciclo en que, digamos, como vemos en Fibonacci iterativo, que eso nos importa saber si estamos en un ciclo par o impar. Ahí se podría probablemente, pero para la mayoría de los ciclos sí quedaría de la mano. Pues sí, o sea, el punto es que o sea, ciclos que repitan, porque si es un ciclo que, ¿sí?, nunca se cumple, o sea, que no tiene ni una iteración o solo tiene una, sí, o sea, no tiene sentido, pues, o sea, estamos hablando de ciclos que tengan varias iteraciones, donde obviamente los fallos, sí, o sea, aquí hablamos de 10, pero imagínate un ciclo que se repite 1000 veces, o sea, ya estamos hablando de 1000 fallos contra un acierto. Mientras que si él recuerda, estamos hablando de 998 aciertos contra 2 fallos. ¿Qué es mejor? Pues, ¿sí? Es obvio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, obviamente ahora podemos cambiar el esquema del predictor estático, pero eso no nos ayuda en nada. ¿Sí? De hecho, bueno, nos ayuda en este caso, vamos a decir, ¿sí?, pero no nos ayuda en este. ¿Sí? Entonces, la solución, vamos a decir, al problema, en este caso, lo que se llama predicción dinámica de salto. Entonces, para eso, el predictor necesita información en tiempo de corrida de cada uno de los saltos. Necesita ir recordando información. ¿Sí? Entonces, a esa información, fíjense bien, le vamos a llamar Branch Prediction Buffer o buffer de predicción de saltos. ¿Sí? También llamada Branch History Table, ¿sí?, en inglés. Esas son las siglas, ¿verdad?, de HT. ¿Sí? Entonces, básicamente el Branch History Table tiene que, ¿sí?, tener en cuenta la dirección de la instrucción. ¿Sí? O sea, en qué dirección está la instrucción y cuál es el valor, vamos a decir, o cuál fue la última predicción. ¿Sí?
¿Sí? Entonces, en realidad, ¿verdad? Para reducir el tamaño, ¿sí? No se utilizan todos los bits, vamos a decir, del program counter, ¿sí? Sino que cierta cantidad de bits, lo cual puede conducir, ¿verdad? Que dos saltos en diferentes direcciones, ¿sí? Tengan la misma cantidad, tengan los mismos bits inferiores, ¿sí? Lo cual va a, ¿cómo se llama? Conducir, ¿sí? A una predicción incorrecta, ¿sí? Entonces, eso obviamente no afecta, que dice acá, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la correctitud, no sé si podríamos decir eso, ¿sí? Del programa. Es decir, el programa siempre se va a ejecutar de manera correcta, ¿sí? Lo que va a afectar definitivamente es el desempeño, ¿verdad? O sea, una mala predicción, ¿sí? Afecta el desempeño, eso es todo, pero no la correctitud del programa, de la ejecución del programa. ¿Sí? De nuevo, ¿verdad? Si la predicción es incorrecta, tenemos que hacer un flush. ¿Sí? Y un dato estadístico, ¿verdad? Interesante aquí. O sea, un VHT de 4096 entradas con un bit de predicción, ¿sí? Varía, fíjense bien, misprediction, es decir, las fallas varían entre 1 y 18%. ¿Sí? Claro, ¿verdad? Probado con estos benchmarks. ¿Sí? ¿Sí? O sea, fue de 1% probado con este spec NASA 7 y con el Tomcat B. ¿Sí? Y fue del 18% al ejecutar, ¿sí? Este benchmark. ¿Sí? Entonces vale la pena, ¿verdad? Eso significa que los aciertos anduvieron entre 82 y 99%. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Aparte del VHT, ¿sí? Necesitamos algo más, o vamos a necesitar algo más que se llama el Branch Target Buffer. ¿Sí? El Branch Target Buffer es el que guarda, fíjense bien, ¿sí? Las direcciones a donde vamos a saltar. ¿Sí? Es como una, piensa en esto como una pequeña caché de, ¿sí? De instrucción. ¿Sí? Entonces, en realidad, ¿verdad? El BTB, en vez de guardar la dirección a donde vamos a saltar, podemos guardar la instrucción que está en esa dirección. ¿Sí? Es decir, si el jump dice que hay que saltar a la dirección 1000, pues en vez de guardar el 1000 acá en el Branch Target Buffer, voy a la dirección 1000 y traigo la instrucción y la guardo en el buffer. ¿Sí? Entonces ahora, fíjense bien, el instruction fetch se modifica. ¿Sí? Porque la instrucción puede venir del instruction memory, o puede venir del BTB, o puede ser un 0. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando vamos a hacer un flush. ¿Sí? Y no vamos a hacer un flush. ¿Sí? Entonces, si la predicción es correcta, podemos evitar ese flush o ese stall. ¿Sí? Sin importar, ¿sí? La dirección del branch, es decir, si se cumple o no se cumple. ¿Sí? O sea que una predicción correcta, ¿sí? Ayuda obviamente al desempeño. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Con este slide vamos a cerrar. Esto va a ser, o sea, vamos a cerrar, ¿cómo se llama? La parte de conflictos en pipelining, ¿sí? Y en este caso, ¿verdad? Vamos a hablar en este slide, ¿sí? De qué tan bueno es el predictor de un bit. Y a ustedes les va a quedar de tarea, ¿verdad? Revisar, eso está en los siguientes slides, el predictor de 2 bits. ¿Sí? ¿Y qué situaciones es mejor el predictor de 2 bits?
Entonces, un predictor de un bit, fíjense bien, y va a fallar 2 veces, ¿sí? Cuando la condición no se cumple. Creo que básicamente ya lo habíamos visto, ¿sí? O sea, consideren, ¿sí?, el caso de la condición al final del loop. Entonces el bit, fíjense, en el bit de predicción comienza en 0, ¿sí? Y 0 significa que él va a predecir que el branch no se cumple, ¿sí? Entonces, bajo ese esquema, cuando llegue acá y le toque predecir, ¿qué va a decir él? Que no se cumple, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser un fetch de la siguiente instrucción, pero resulta que sí se cumple. Falló una vez. ¿Sí? Pero, ¿sí?, cuando se evalúe, eventualmente, recuerden, se va a evaluar la condición, ¿sí?, y se va a dar cuenta de que sí se cumple. Entonces viene y cambia el bit de predicción. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, continúa, ¿sí? Bueno, continúa el ciclo y la siguiente vez, fíjense bien, él va a predecir lo correcto, él va a decir, se cumple. ¿Sí? Y mientras el bit esté en 1, él dice, se cumple, hasta que se sale el ciclo. ¿Sí? Que en ese caso la condición ya no se cumple, pero él va a decir, se cumple. ¿Sí? Y falló otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces falló? Sin importar cuántas iteraciones tenía el ciclo. 2 veces. ¿Sí? Es lo que está diciendo acá, ¿verdad? ¿Sí? Y fíjense bien, o sea, algo que va a pasar, ¿verdad? Es que el bit de predicción, 0. ¿Sí? Ya cambia 0. Entonces, imagínense cosas como si tuviéramos otro, ¿sí?, otro ciclo, y este fuera un ciclo interno. O sea, ¿qué pasaría con eso? ¿Sí? Entonces, revisen el predictor de 2 bits, ¿sí? Y van a ver que, ¿sí?, especialmente en estas situaciones de ciclos anidados, ¿sí?, obviamente el predictor de 2 bits puede ser, ¿sí?, puede proveer mejor desempeño. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, entonces cerramos ahí el día de hoy, ¿sí?, y seguimos mañana.